Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Las relaciones de pareja en muchas ocasiones son complicadas, a veces por falta de dinero y en otras por falta de amor. En esta historia real, el amor juega un papel muy importante. Te invito a escuchar la experiencia hasta el final y si es de tu agrado, suscríbete si todavía no lo has hecho, dale like, haz algún comentario y comparte. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Estimada familia de Viviendo con el Miedo, hace tiempo que escucho los relatos y por eso me animé a enviar mi historia. Creo que la situación que viví merece ser contada y tal vez ayudar a alguien en una situación similar a la mía. Yo soy originaria de Venezuela. Me casé muy joven, a los 18 años de edad. Yo tenía un novio del cual estaba muy enamorada y por ese amor, nuestra relación llegó a más y en un descuido quedé embarazada. Mi madre, una mujer dominante y preocupada por la presión social, me obligó a casarme con él. Si bien al inicio era emocionante y vivía feliz como muchas parejas, con el tiempo la relación no fue de todo buena, al grado de que nos divorciamos en el año 2006, cuando yo tenía 29 años. Como muchas mujeres en el mundo, me quedé a cargo de mis 3 hijos, los cuales en aquel entonces tenían 2, 5 y 11 años. Siendo muy honesta, durante ese tiempo lo pasé muy mal. Tuve momentos muy difíciles. Pero luego encontré un rayo de luz en la oscuridad. Logré obtener un buen empleo. Compré mi propia casa y adquirí un auto. Todo a base de mi trabajo y esfuerzo. Debido a mi divorcio estaba decidida a no volver a tener pareja. Pensaba que yo estaba mucho mejor sola. Tenía libertad y además, mis hijos y yo vivíamos muy felices. Si bien no tenía una relación amorosa, mi ritmo de trabajo era intenso, por lo que el tiempo libre lo disfrutaba en compañía de mis hijos. En el año 2009 conocí en el trabajo a un hombre muy amable con quien hice amistad. Cabe aclarar que provengo de un hogar tormentoso. Desde niña presencié constantes peleas violentas entre mi padre y mi madre. Además de los maltratos verbales de mi madre hacia mí y hacia mis hermanas. Esta situación me afectaba y me afecta aún en la vida adulta. Además de que la relación con mi ex marido tampoco terminó en buenos términos. Él me hizo la vida imposible, tanto cuando estábamos juntos como después de separarnos. Y lo peor del asunto, mi ex esposo y mi madre formaron como una alianza para atormentarme, diciéndole cosas negativas sobre mí a mis hijos. Así que como puedes escuchar, prácticamente no tenía nadie en quien confiar. De mi madre, de quien se supone que debería haber recibido apoyo y comprensión, nunca obtuve nada de eso. A pesar de que al principio se llevaba muy mal con mi ex, ya me imagino qué hubiera pasado si desde un inicio ellos hubieran tenido una buena relación. Pero eso es algo que jamás sabremos. En medio de esta tormenta conocí en el trabajo a un hombre muy amable, al cual llamaremos Juan. Este hombre se convirtió en una parte importante de mi vida. Se hizo mi amigo y fue una especie de soporte emocional en esos momentos críticos. Me escuchaba con atención y empatía, mitigando mi sufrimiento y haciéndome sentir que no estaba completamente sola. Él me comentó al principio que estaba separado, y yo le creí porque estaba pasando por una situación similar con mi ex. A pesar de estar separados, mi ex esposo aún vivía en la misma casa conmigo, porque se negaba a marcharse. Esto no solo hacía más difícil mi situación emocional, sino que también generaba un ambiente tenso y hostil en mi casa, algo que repercutía en mis hijos.
Juan, con amabilidad y apoyo constante, se convirtió en un refugio para mí. Me ayudaba a sobrellevar la carga emocional y las dificultades diarias. Poco a poco comencé a confiar más en él y abrirme sobre mis experiencias y mis miedos. Fue una especie de salvavidas en medio de todo este caos que estaba viviendo. A través de nuestra amistad, empecé a recuperar parte de la confianza en mí misma y en mi capacidad para enfrentar los desafíos diarios. Sin embargo, la complejidad de mis relaciones familiares y las heridas del matrimonio seguían presentes, recordándome constantemente la fragilidad de mi situación. Después de un tiempo, Juan y yo comenzamos una relación amorosa. De verdad que él era un hombre paciente, comprensivo, dulce, trabajador y emprendedor, ya que tenía una empresa a la cual le iba muy bien. Por un momento pensé que podría tener la felicidad que tanto añoraba, que tal vez él era mi media naranja, como se dice de manera coloquial. Sin embargo, lo que estaba a punto de vivir era algo que jamás había imaginado. Como te comenté en un inicio, Juan me dijo que estaba separado, pero la realidad era muy diferente. Él estaba recién casado y había un hijo en camino. Tiempo más tarde intuí que aquella mujer se había embarazado con la intención de amarrarlo a ella con un papel, aunque sé muy bien que un hijo no ata a nadie y que tampoco los embrujos pueden hacer que alguien te quiera. Descubrí la verdad de que estaba casado a los meses de haber iniciado la relación y lo confronté. Él me confesó que no estaba enamorado de su esposa, que se había casado solo por cumplir con la responsabilidad del niño que venía en camino. Por un momento, estuve a punto de terminar la relación, pero como mencioné antes, yo también estaba pasando por una situación similar y decidí darle una oportunidad a nuestra relación. Sentí que de alguna manera podríamos apoyarnos mutuamente. A través de sus familiares y de él mismo, me fui enterando de las acciones que llevaba a cabo su esposa en aquel tiempo. Era una persona realmente violenta, grosera y además malvada. Muchas veces pensé que no era posible que alguien pudiera ser tan malvado, pero estaba equivocada. Sí es posible. Su comportamiento me hacía dudar de la posibilidad de que alguien pudiera tener un carácter tan destructivo, y sin embargo las evidencias eran claras. Pon mucha atención porque podrías pensar que personas así de tóxicas no existen. Sin embargo, podría haber alguna a tu alrededor, y con mi experiencia, te podrías dar cuenta. Su esposa utilizaba a su hijo, el cual era un bebé, para manipularlo. Incluso lo llegó a enfermar deliberadamente. Además, amenazaba a Juan constantemente con atentar contra la vida del niño y contra la suya. En una ocasión se hizo cortes con un cuchillo, demostrando su capacidad de autolesionarse para mantenerlo atado a ella. Según Juan me contó que la mujer dormía con un cuchillo bajo su almohada, lo que añadía un nivel adicional de peligro, locura y tensión en su convivencia. Estas circunstancias lo mantenían en un estado constante de alerta y preocupación. Él no se atrevía a irse de la casa por miedo a lo que ella pudiera hacerle al bebé. Sentía que su presencia era necesaria para protegerlo de las acciones impredecibles y violentas de su esposa. Durante ese tiempo él soportó innumerables episodios de violencia y manipulación, sacrificando su propia tranquilidad por la seguridad de su hijo. Pasado un tiempo, su esposa se enteró de nuestra relación. Este descubrimiento provocó una crisis que hizo que se separaran definitivamente, aunque no llegaron a divorciarse formalmente. A pesar de la separación, aquella mujer no cesó en su intento de recuperarlo. Continuamente lo buscaba, tratando de persuadirlo para que volviera con ella. Su comportamiento no hizo más que reafirmar su naturaleza tóxica, posesiva y agresiva.
Esta mujer tenía profundos problemas de inseguridad, siendo una celosa compulsiva. La mujer no conocía de límites, y al descubrir mi existencia empezó a investigar sobre mi persona. Consiguió mi número de teléfono y comenzó a enviarme mensajes amenazantes y a hacerme llamadas intimidatorias. En varias ocasiones estas amenazas eran explícitas y llenas de odio, reflejando su desesperación y su maldad. Incluso un día descubrí que había rayado mi auto, dejando marcas profundas como un claro mensaje de su hostilidad. Este acto vandálico no solo dañó mi propiedad, sino que también incrementó mi temor y mi ansiedad. Me di cuenta de que estaba lidiando con una persona dispuesta a todo para recuperar el control de su exmarido, sin importarle las consecuencias de sus acciones. Debido a estos sucesos, hablaba frecuentemente con Juan sobre la posibilidad de terminar nuestra relación definitivamente. Era demasiado complicada, pero él me suplicaba que no lo hiciera, que yo era su único soporte emocional y la razón por la que podía avanzar en ese medio de caos. Después de más de un año de estar juntos bajo estas circunstancias difíciles, tuve un accidente automovilístico. Perdí el control y me salí de la carretera. Aunque afortunadamente no me pasó nada grave, yo supuse que era un accidente nada más, una casualidad. Pero estas situaciones siguieron pasando. En otra ocasión, un auto estuvo a punto de aprisionarme al retroceder de manera imprudente. Además, mi vehículo empezó a sufrir averías con mucha frecuencia. A la par de estos problemas mecánicos, comencé a experimentar dolores severos en los riñones, lo cual me llevó a estar internada varios días en una clínica. El tiempo pasaba y mi salud parecía estar deteriorándose de maneras inexplicables. Comencé a manifestar lesiones internas en los órganos. Eran extremadamente dolorosas y se sentía un calor inusual, además de que aparecían en los ultrasonidos como si fueran hematomas. Poco tiempo después, empecé a tener dolores en mis articulaciones. Estos eran constantes y me dejaban débil gran parte del día. Los síntomas no tenían una explicación clara o lógica y solo contribuían a mi creciente preocupación. Desafortunadamente no fue el final de mis problemas. Sufrí otro accidente en el cual me rompí la rodilla, lo que me dejó postrada en cama y luego dependía de muletas para moverme durante 7 meses. Esta serie de eventos eran desconcertantes, porque siempre había pensado que yo era una mujer sana y fuerte, tanto física como espiritualmente, pero a pesar de todo lo que estaba sufriendo, no permití que estas dificultades me vencieran. Con el tiempo decidí que era momento de finalizar la relación, pero justo entonces descubrí que estaba embarazada. Corría el año 2012 y mi situación de salud seguía siendo un enigma. Visité a numerosos especialistas en un intento de entender qué me estaba pasando, pero los exámenes salían prácticamente normales. Tomaba diversos medicamentos, pero ninguno surtía efecto. Paralelamente, Juan comenzó a tener serios problemas económicos, quedándose prácticamente en la quiebra. El auto que había comprado a un familiar de su ex esposa le fue arrebatado, agravando aún más su situación financiera. También mi propia situación económica empezó a deteriorarse. Tuve que vender mi auto, ya que pasaba más tiempo en el mecánico que conmigo, lo que implicaba costos constantes y además una gran frustración. La serie de desgracias no se detenía ahí. Juan y su hermano fueron secuestrados mientras estaban en el auto, esto con la intención de robarlo. El secuestro fue un episodio terrorífico y por poco les quitan la vida. A su hermano le disparan en la cabeza, aunque afortunadamente no resultó una lesión grave. A lo largo de este tiempo le mencioné repetidamente a Juan que todo lo que estábamos viviendo no era normal.
Le sugerí que habían fuerzas negativas o tal vez algo de brujería en nuestra relación, posiblemente provocadas por su ex esposa, pero él se negaba a admitirlo. Incluso le dije que mejor se divorciara definitivamente para mayor tranquilidad, pero él se enojaba mucho cada vez que tocaba el tema. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba y con él la incertidumbre de nuestro futuro. Lo único que sí sabía era que debía de ser fuerte, no solo por mí, sino también por el bebé que llevaba dentro y por mis hijos que dependían de mí. Debido a toda esta maraña de cosas inexplicables, recurrí a mi hermana. Ella era amiga de una persona que practicaba sanación. Yo no confiaba mucho porque muchas personas afirman que tienen dones, pero a la larga solo son charlatanes. Sin embargo, el amigo de mi hermana le comentó cosas que me sucedían, cosas que eran imposibles que él conociera, además de dar una descripción exacta de la ex sin que la conociera, lo que me hizo reafirmar que aquella mujer hacía cosas de magia negra. Por eso y por tantos problemas económicos que estábamos teniendo, además de que Juan seguía en comunicación con aquella señora, realmente me cansé de insistir de que cortara toda comunicación, que se alejara definitivamente de ella y que se divorciara. Él simplemente no escuchaba mis súplicas. Era evidente que esa mujer seguía ejerciendo algún tipo de influencia sobre mi pareja. Yo estoy convencida de que le dio cosas a tomar y que utilizó algunas de sus prendas para hacerle daño. Y lo siento así porque en esa época Juan vivía conmigo y mis hijos en mi casa. En el año 2017 decidí dejar Venezuela, dejando también a mis hijos con él en mi casa. Unos meses más tarde logré traer a Juan con mi hijo menor al país en donde estaba residiendo. Al estar en un nuevo lugar se convirtió en una pesadilla. Él y yo comenzamos a pelear con frecuencia y su actitud cambió por completo. Parecía un hombre distinto, haciendo cosas que nunca había hecho en tantos años. Su comportamiento era tan extraño que a veces me costaba reconocerlo. Mientras tanto, su exesposa seguía molestándonos a través de las redes sociales. A pesar de los años, no había cesado su acoso, lo que añadía tensión a nuestra ya frágil situación. Eventualmente, decidimos separarnos, aunque debido a nuestra condición de migrantes, seguimos viviendo en la misma casa. La convivencia se volvió insostenible y 3 años más tarde, él decidió regresar a Venezuela. Yo me quedé en ese país, pero la situación no mejoró. Perdí mi empleo y finalmente, 1 año después, decidí mudarme a otro país. Hace 2 años me establecí en mi nueva ubicación, donde he encontrado una mayor tranquilidad. Ahora tengo un buen empleo y estoy con 2 de mis hijos. Mi hijo mayor se encuentra en México y mi hija reside en otro país diferente. Juan continúa viviendo en Venezuela y a la fecha enfrenta numerosos problemas económicos y también de salud. Me cuenta constantemente que tiene fuertes dolores de estómago. Él se comunica conmigo para saber de nuestro pequeño, el cual depende económicamente solo de mí, ya que Juan no tiene la capacidad financiera para aportar. Todavía no se ha divorciado y parece estar en negación o quizá bajo algún tipo de embrujo. Estoy convencida de que todas las situaciones son consecuencias de la maldad de su ex esposa. Yo le pido mucho a Dios por él, esperando que pueda salir de ese círculo vicioso. Por mi parte, realizo prácticas de protección tanto para mí como para mis hijos. Mi espíritu es fuerte y siento la presencia de un ángel que nos cuida y me avisa de posibles peligros. Estoy convencida de que las adversidades que hemos vivido son resultado de la magia negra que la ex esposa usó para manipularlo y muy posiblemente la utilizó también para hacerme daño a mí, aunque eso le resultó un poco más complicado.
Sé que esa mujer persiste en su maldad. Yo no le deseo ningún mal, pues comprendo que su resentimiento hacia él y hacia mí es profundo. Siento lástima por ella. Ya sé que el karma existe y que cuando llegue su momento, va a pagar caro sus acciones. Reflexiono sobre mi propia responsabilidad en esta situación. Tal vez tengo parte de la culpa por permitir que la relación continuara, aunque al principio desconocía su matrimonio. Cuando finalmente lo supe, ya era demasiado tarde y seguí adelante, tal vez erróneamente. Aún así, nunca hice nada para dañarla o desearle mal, ni tampoco para interferir en su vida. En todo caso, fue lo contrario. Ella fue la esposa malvada y no la amante que vergonzosamente siempre le dije a Juan que fui eso en su vida. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Pienso que tal vez fue el destino que nos puso en ese camino, posiblemente para hacernos compañía en los momentos en donde cada uno necesitábamos un hombro donde apoyarnos, u otra razón que al día de hoy no conozco. Sin embargo, para mi propia tranquilidad, actualmente prefiero estar sola y mantenerme lo más lejos posible de Juan. No tengo intenciones de regresar a mi bello país y mucho menos con él, ya que me he estado insistiendo durante mucho tiempo en que retomemos la relación en donde la dejamos. Pero mi decisión de mantenerme distante y enfocada en mi bienestar y el de mis hijos es firme, ya que deseo un futuro libre de sombras del pasado y de cualquier influencia negativa en nuestras vidas. Si te ha agradado esta historia y deseas apoyarme, lo único que tienes que hacer es suscribirte si no lo has hecho, regalarme tu like, hacer algún comentario y compartir el relato. Con estas pequeñas acciones ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?